Muy buenos días, bienvenidos a este segundo día de la Semana Regional de Economía Social Guerrero 2020. Yo soy Ramiro Acevedo y es un privilegio para mí estar moderando todas estas ponencias, los talleres, todas las actividades que hemos programado para seguir dándole visibilidad a la economía social, al cooperativismo, al comercio justo, al consumo local. En este segundo día, en este martes, que ya es 1 de diciembre, nos queda solamente un mes para terminar el 2020 y en este día vamos a comenzar la jornada con una participación desde Madrid, España. Nos estará acompañando Economistas Sin Fronteras, que es una organización que tiene un trabajo muy avanzado e interesante y del que podemos aprender mucho sobre economía social, sobre las estrategias que ellos aplican para impulsar y formar personas en economía solidaria, su práctica del mercado social, la red de redes RAES y todo lo que ellos realizan en su país. Me parece que esta mañana nos va a nutrir mucho y les agradezco infinitamente que a pesar de la complejidad de estos días, que para los que somos mexicanos, pues la mañana a veces la destinamos mucho al hogar, al quehacer, quizás algunos apenas estén desayunando. Muchos otros todavía están en clases, varias instituciones están ya en cierre de semestre como la nuestra, y otros también trabajan. Ya hay varias personas que están regresando a laborar a pesar de la pandemia y otros, como en mi caso, nos seguimos quedando en casa. Entonces, la invitación es a que nos acompañen durante la siguiente hora para escuchar a Romina Binocur de Economistas Sin Fronteras. Saludo ya a Alice Chávez, que ya está conectada. Muy buenos días, gracias Alice. Alice desde ayer ha estado al pendiente de todas las transmisiones. Quiero decirles que el chat está para ustedes. Escriban sus saludos, escriban comentarios, opiniones, aportaciones, todo lo que quieran agregar a esta conversación es bienvenido. Si durante la ponencia de Romina tienen alguna pregunta, una opinión, algo que quieran ustedes aportar, es bienvenido. Escríbanlo, por favor, en el chat. Generemos conversación y hagamos esto más dinámico, más interactivo. Esa es la invitación para que ustedes puedan estar en el chat escribiéndonos y también quiero recordarles en qué en otros espacios pueden encontrar información acerca de economía social Loyola. Si usted tiene Instagram, pues lo invito a que vaya a su perfil, no ahorita, después de la ponencia, claro está, y nos puede encontrar como Ecosocial ULP. Si usted tiene Twitter, le gusta mucho estar viendo las tendencias diarias sobre los hashtags, las tendencias en México, las tendencias mundiales, pues vaya con nosotros al Twitter en @ecosocialulp. En Twitter, @ecosocialulp es donde usted nos va a encontrar y pues ahí hay que seguirnos también a través de Twitter. Si lo que prefiere es algo más audiovisual, bueno, en el YouTube nos puede encontrar como Economía Social Loyola. Ahí tenemos todo el material que hemos generado en estos 3 años, todas las grabaciones de nuestras transmisiones, videos, experiencias, algunas clases que se han llegado a grabar, todas las evidencias que hace Economía Social Loyola y el compartir otros materiales formativos. Puede encontrarlos en YouTube, somos Economía Social Loyola. Y finalmente, si lo que le interesa es una comunicación más formal, tal vez una petición, una solicitud, una invitación a una colaboración o cualquier otra cosa que requiera pues un seguimiento mucho más puntual, más protocolario, puede encontrarnos como economía.social@loyola.edu.mx. Ese es nuestro correo electrónico, es el correo institucional de la oficina de nuestra coordinación de proyectos de economía social. Se lo repito, es economía.social@loyola.edu.mx. Y bueno, esas son nuestras redes sociales y pues vamos a ir comenzando ya con esta ponencia o estamos aperturando el segundo día de la Semana Regional de Economía Social Guerrero 2020.
Los invito también a que compartan este video en sus perfiles, en sus grupos de Facebook, que compartan el enlace en sus grupos de WhatsApp. Si tienen grupos afines al emprendimiento, a los negocios, al trabajo cooperativo, trabajo social, causas sociales, todo esto que vamos a aprender en la siguiente hora va a ser de mucho beneficio y seguramente nos va a inspirar a hacer cosas también aquí en México. Entonces, me permito ahora, voy a leer la semblanza de nuestra invitada de esta mañana, ella es Romina Binocur, es coordinadora del área de Economía Social y Solidaria en Economistas Sin Fronteras, es licenciada en Relaciones Laborales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y analista de capacitación y formación por la misma universidad. Cuenta con un máster en Acción Social Solidaria Internacional y de Inclusión Social en la Universidad Carlos III. Cuenta también con un máster internacional en microfinanzas para el emprendimiento por la Universidad Autónoma de Madrid, posgrado en gestión y promoción de empresas en economía social y solidaria, posgrado en igualdad e intervención en violencia de género en diversos ámbitos profesionales por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, esta es la presentación, es la semblanza de nuestra invitada de la mañana y ahora vamos a darle la bienvenida para que comience ella a compartir lo que ha preparado para nosotros. Romina, buenos días y buenas tardes para ti hasta Madrid, España. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días a todas y a todos. Buenos días o buenas tardes aquí también. Quería agradecer vuestra invitación a Economistas Sin Fronteras a su Semana de Economía Social, a la Universidad de Loyola, a ti, Ramiro, por tanta presencia y ayuda en esta organización, la verdad, porque de un Atlántico al otro cuesta y la diferencia horaria y sabemos digamos, lo difícil que es, aunque ahora la tecnología está más, digamos, más cercana a nuestra, ¿no? Por todo esto de la pandemia. Así que la verdad nos hace mucha ilusión estar aquí presente en vuestra semana para también aprender de cómo lo están gestionando allá, cómo están haciendo sus acciones de economía social, qué áreas están investigando más, qué áreas están poniendo en práctica y contarles nuestra experiencia, pero para enriquecernos tanto de un lado como del otro. Así que vuelvo a agradecer la invitación. La verdad estamos muy ilusionadas y nada, y aquí es contarles un poco, pero como decía Ramiro, invito a todas y a todos a hacer preguntas, a cuestionar, a comentarnos si conocen experiencias similares en vuestros territorios. Como ven también, como dijo Ramiro, soy argentina, viviendo en Madrid, así que hago una mezcla del castellano bastante importante, así que si algo no se entiende o algo queda ahí medio en la nebulosa, por favor pregunten, no hay problema, así que participen en el chat. Y si no, disfruten de este video posteriormente. Así que volvemos a agradecer a la Universidad Loyola y la verdad enhorabuena por esta semana de economía social que siempre es muy interesante saber que se están haciendo acciones de difusión y promoción de la economía social en diferentes partes del mundo. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias, Romina, por tus palabras. Es para nosotros el placer de tenerte aquí como representante de Economistas Sin Fronteras. Y pues bueno, damos paso entonces a tu presentación. Vamos a comenzar a preparar. Les voy a la presentación y cualquier cosa, como dijo Ramiro y mencionó todas las redes de vuestra universidad y red de la Semana de Economía Social, tienen la presentación a disposición para que después se la puedan solicitar vía mail, que se la compartía a él, así que sin problema. Claro que sí. Así. ¿La veis por acá? Sí. Vale. Entonces, les voy a ir contando. La ven, ¿no? ¿Está cargando? Está cargando, así es. Vale. Como no veo, ahí está. Genial. Entonces, les voy a compartir, como los voy a dejar de ver totalmente, con todas estas tecnologías, como decía. Cualquier cosa me van diciendo, me puedes ir interrumpiendo, Ramiro. Por supuesto, sí, ¿Vale? adelante. Entonces, contarles quiénes somos un poco, qué hacemos, es la propuesta que vine, que entendemos por economía social y solidaria nosotros aquí.
la intercooperación como herramienta. Les voy a contar un poco las redes con las que trabajamos y los proyectos que llevamos a cabo incentivando la economía social y solidaria, haciendo difusión y promoción de la misma. Y también en Economistas Sin Fronteras, ahora les voy a contar un poco qué hacemos y también la parte del área en la que soy parte, cómo incentivamos, cómo, digamos, apoyamos un emprendimiento colectivo desde la visión de la economía social y solidaria y algunas herramientas y algunas buenas prácticas, experiencias que están en marcha a nivel territorial, siempre hablando desde lo local, ¿no? Entonces, como les contaba, Economistas Sin Fronteras es una fundación, asociación que nació en 1997 desde la mano de la universidad como vuestra experiencia, a través de profesorados de economía que cuestionaban la forma que se estaba enseñando economía, ¿no? Entonces, lo que permitió es conformar esta organización, Economistas, para poder dar a conocer otra economía, ¿no? Una economía justa, una economía que consideramos que no se enseña en las instituciones y que va hacia una transformación, que tiene que ir por transformación social y justicia social. Entonces, desde Economistas incentivamos la promoción de la economía social y solidaria, la defensa de los derechos humanos y económicos de los colectivos más vulnerables y también acercando una economía crítica. Tenemos diferentes acciones y diferentes áreas. Tenemos 3 áreas de trabajo, nos encontramos a nivel estatal y tenemos 2 delegaciones, una en Madrid y otra en Euskadi. Las 3 áreas de trabajo son educación para el desarrollo, responsabilidad social corporativa, inversiones socialmente responsables y nosotras, que es el área de economía social y solidaria. Las 3 áreas, de forma transversal, trabajan esto, incentivando el conocimiento de una economía, digamos, crítica y justa, ¿no? Que creemos que el sistema hegemónico hoy en día no lo está haciendo. Así que ahí tienen nuestra web en la que pueden ir, digamos, recorriendo un poco la documentación que vamos creando, que una herramienta interesante que tenemos son los dossiers que permiten, digamos, acercar la economía a todo el mundo y de forma de descarga gratuita. Para no demorarme más, les voy a contar un poco, ¿no?, qué entendemos por economía social y solidaria. Para ello, me gustaría saber si alguien ha ido a la primera clase de economía, tanto que vemos en el instituto como vemos en la universidad, vemos que la economía que nos enseñan, digamos, siempre es, digamos, la maximización del beneficio, ¿no?, la rentabilidad económica como objetivo principal. Y entonces, acá queremos mencionar lo que es la economía rosquilla, ¿no? Una economía que, digamos, que debate y cuestiona la economía convencional que aprendemos. Es decir, esta economía, la economía convencional sabemos que es un flujo circular que están en los hogares, son quienes proporcionan la mano de obra y el capital a las empresas a cambio de salarios, rentas y dividendos, ¿no? Y a su vez los hogares son los que gastan las rentas en servicios y bienes. Y así sucesivamente. Entonces, aquí se dice que hay un fallo, que no se está teniendo en cuenta una variable indispensable, ¿no?, que son los recursos, digamos, del medio ambiente, ¿no? Entonces, sabemos que el medio ambiente hoy por hoy, y más con, digamos, la realidad que estamos viendo, tiene sus límites, ya que se utilizan sus recursos, digamos, para esta economía, ¿no? Pero sin tener en cuenta que estamos produciendo y consumiendo a límites superiores de los que, digamos, el medio ambiente, la naturaleza misma puede reproducirse. Entonces, hay algo del sistema económico que ya de por sí está habiendo un fallo, como decíamos, ¿no? Y a esto, esta economía le llama el techo ecológico, ¿no? Que hay límites, que no se puede ignorar el medio ambiente porque somos interdependientes al mismo, o sea, hay una interdependencia de un lado hacia el otro. Entonces, teniendo en cuenta que hay un fallo, en esta teoría de la economía rosquilla, desde Estocolmo, en el 2009, un grupo de científicos se reunieron y decían que, digamos, se tiene que tener en cuenta, ¿no?, un grupo de procesos, el proceso de agua dulce, la regulación climática y el ciclo de nitrógeno, ¿no?, para permanecer todavía en el Holoceno, ¿no?, este estado estable que permite el desarrollo de nuestras civilizaciones. Y también una pincelada que hay que tener en cuenta, que vamos a profundizar luego, es destacar que existen también unos ausentes en la economía convencional que no se tienen en cuenta, que es destacar la economía feminista, ¿no? Como bien decía Ramiro al inicio, muchas de vosotras y vosotros están hoy por hoy desayunando, ¿no?, viviendo esa mañana, haciendo los quehaceres quehaceres, que son los cuidados. Y esos trabajos, digamos, invisibles, o, digamos, trabajos reproductivos,
no están contabilizados en la economía convencional, que son la que nos enseña, ¿no? Como decía antes, la economía que, digamos, como fin último tiene la rentabilidad económica. Entonces, a partir de este análisis que hacen en Estocolmo, los científicos propusieron empezar a contar con otros límites, ¿no? Nuevas fronteras, las que llaman un espacio de activación segura para la humanidad. O sea, fronteras que no se perciben en términos monetarios, sino ante términos de la naturaleza, ¿no? Fundamentalmente, que permiten continuar la vida. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el medio ambiente, la naturaleza misma, es un límite, ¿no? Que no se tiene en cuenta, digamos, en la economía convencional. Entonces, a su vez, también dicen que hay que tener en cuenta este techo ambiental junto con los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos es la piedra angular, ¿no? Tener en cuenta las privaciones sociales que existen, ¿no? Los alimentos, el agua, la energía, la voz, la igualdad, y esto es un suelo social. Entonces dicen que entre el techo ecológico y los fundamentos sociales, ¿no? Este espacio que hay es esta economía rosquilla, que es donde, digamos, el espacio seguro donde se genera una humanidad, la humanidad, y la humanidad tiene que ser justa y tiene que ser igualitaria. Entonces vemos que la economía convencional no tiene en cuenta todas estas variables que son tan importantes para reproducir la vida. Entonces decimos que desde la economía social y solidaria incentivamos a proyectos económicos, es decir, emprendimientos en su momento, que vamos a ver luego en la presentación, que tienen en cuenta todo esto, tanto el techo ecológico como los fundamentos sociales. Entonces, si pensamos que estamos trabajando con el comercio justo, con el desarrollo local, estamos, digamos, teniendo una coherencia para, digamos, seguir sosteniendo este Holoceno, que de la otra forma convencional sabemos que es finito, que no va para más. Entonces, tenemos que también, como bien decía Ramiro, si estamos estudiando economía, tener en cuenta qué tipo de economía estamos estudiando y qué economía estamos desarrollando. Sí, esto es para dar un poco de marco, ¿sí? Entonces, la economía social y solidaria, particularmente aquí, digamos, de este lado del Atlántico, como digo yo, tuvo su bastante, digamos, salto a partir de, digamos, de las crisis que existieron en 2008 y también con el Foro Social global de Porto Alegre, y también sabemos que tiene influencia de la economía popular latinoamericana, ¿no? Sabemos que en España también, por lo menos, hay bastante fuerza del cooperativismo de forma tradicional. También es interesante saber que la economía social y solidaria hoy por hoy también dialoga con otras economías transformadoras. Ahí les cité a Álvaro Porro, ¿no? Que es digamos, es de Cataluña, hoy por hoy también es parte del municipalismo de Cataluña, y es interesante saber que las economías transformadoras, digamos, tienen 3 criterios. Para considerarse transformadoras. Tienen un marco teórico, tienen relación con los movimientos sociales y son economías que están teniendo experiencias prácticas. Y Álvaro Porro hace como digamos, pues un eje cartesiano donde las divide entre las que tienen, digamos, la parte de jerarquización del poder y la parte de relación social, es decir, cómo es su relación con el territorio. Entonces ahí podemos colocar, si lo ponen en el buscador en Google, economías transformadoras, vamos a ver cómo las diferentes economías se ubican en este gráfico. Entonces podemos ver la economía social y solidaria, la economía social, la economía del cooperativismo, la economía feminista, las diferentes posiciones que tienen y cómo es esa democracia, esa participación y cómo es esa relación con el territorio. Y ahí es interesante, que lo podemos generar en otra charla, todo lo que son las economías colaborativas, por ejemplo, hoy en día con la economía de plataforma. También tenemos que tener en cuenta que la economía social y solidaria no solo es teoría por sí sola, sino también que bebe de muchas economías, como mismo la economía feminista. Y la economía social y solidaria también fue parte aquí en el municipalismo, en la legislación anterior, donde muchos, digamos, territorios tuvieron bastante, digamos, bastantes iniciativas desde la institucionalidad para desarrollar economía social y solidaria. ¿Vale? Entonces,
la economía social y solidaria es una visión y una práctica que reivindica la economía como medio y no como fin. Es decir, le da una vuelta a la tortilla, ¿no? Como decía antes, el fin último de la economía convencional conocida y que estudiamos es la rentabilidad económica. Aquí se pone en el centro, digamos, a las personas, al medio ambiente. Entonces, el fin último no es el dinero, sino es, digamos, la vida de las personas y el cuidado y la sostenibilidad del medio ambiente. ¿Por qué? Porque somos conscientes y coherentes que, que los recursos son finitos, que somos interdependientes con la naturaleza y no podemos ir consumiendo, produciendo y trabajando de la forma que lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces, la economía solucionada propone un modelo económico que compatibiliza la rentabilidad económica con la ética y los criterios ecosociales. Aquí me gustaría presentarles ya a lo que es la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que es una red estatal que es parte de RIPES. RIPES es la Red Internacional de Economía Social y Solidaria, que tiene representación intercontinental, que es la organización que difunde y promociona esta forma de hacer economía a nivel global, ¿vale? Entonces, la economía solidaria no solo implica a las empresas, sino también implica a los consumidores, al Estado y a los grupos de consumo, a las familias, ¿no? Es integradora. Y también transversaliza el activismo y el impulso de cambio social. Desde iniciativas, por ejemplo, lo que es la moda sostenible o la economía social y solidaria no solo tiene en cuenta a las empresas como sí, sino también conjunto de iniciativas sociales o de la ciudadanía que salen a responder frente a necesidades, lo que son los grupos de consumo, ¿no? La compra directa de un grupo de personas de un mismo barrio a productores sin intermediarios, o lo que son los grupos de crianza, grupos de padres o madres en las cuales se pueden, digamos, colaborar en lo que es la crianza de los críos, ¿no? De los peques. Y así diferentes iniciativas. Entonces, no solo estamos hablando de, digamos, empresas a nivel lucrativo, y aparte tenemos que ahora les voy a contar los principios de la economía social y solidaria por parte de REA, sino a nivel, digamos, soluciones de forma colaborativa y cooperativa, ¿sí? Como bien les decía, los principios de la economía social y solidaria que propone REA, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que ahí les puse el link también, son 6. Es decir, todas las iniciativas, o ahora vamos a hablar de las empresas en sí, después, digamos, se emplean bajo estos principios, que es la cooperación, es favorecer la cooperación frente a la competencia, es la equidad, y todas las personas somos sujetos de igual dignidad, protegiendo los derechos y estar sometidos a relaciones basadas en la dominación. Todas las personas, como las formas jurídicas de las empresas de economía social o de economía solidaria, también un voz, un voto, ¿no? Todas somos iguales. El trabajo como espacio de desarrollo pleno de las capacidades de las personas y elemento clave en la calidad de vida. Es decir, acá el trabajo no solo entendido como la relación contractual, que sería el empleo, sino el trabajo en todos sus ámbitos. Como decía antes, ¿no? Este diálogo con la economía feminista, el trabajo visibilizado, el trabajo invisibilizado. El trabajo invisibilizado, aquel que nos permite sostener la vida, ¿no? Sin ese trabajo invisibilizado de los cuidados, del aseo, del ocio, del espacio con los colegas, de eso, digamos, no somos personas, digamos, que tengan una vida, digamos, digna, ¿no? Como contemplar todo eso. Sostenibilidad ambiental, ¿no? La buena relación con la naturaleza, entendiendo esto como la interdependencia que tenemos con la naturaleza. En compromiso con el entorno, ¿no? El apoyo al desarrollo local, como decimos, buscamos el desarrollo local, ¿no? La parte de... la parte de poder digamos, no hacer esa parte de trabajo como las empresas multinacionales de la economía convencional, la deslocalización. No, las entidades y los proyectos de la economía social y solidaria, digamos, tienen un arraigo con el territorio, no solo en la parte económica, sino en el desarrollo de por sí de generar proyectos que incentiven las personas que viven allí, ¿no? Sin fines lucrativos. No es no tener salario nómina, por ejemplo, cuando trabajamos acá, sino poder reinvertir nuestros beneficios en proyectos que tengan relación con el territorio, como decía antes, ¿no? Más allá del beneficio económico, tener beneficios humanos, económicos, sociales, medioambientales, culturales, a partir de los proyectos en los cuales nos desarrollamos, ¿sí? Entonces decimos que la economía social y solidaria no es una anécdota, sino que tiene todo un, digamos, se desarrolla en los diferentes sectores, ámbitos económicos, ¿no?
la creación, ¿no? A partir de la agricultura, o sea, la creación decimos a partir de la cultura, los espacios comunales, la gestión de bienes, la educación, ¿no? La producción, hacerlo cooperativas integrales, empresas solidarias, o sea, existen formas físicas que hacen la producción para generar un intercambio a partir de los mercados sociales, los comercios justos, el banco de tiempo, o sea, el consumo, ¿no? Las cooperativas de consumo, el consumo responsable, las cooperativas de vivienda, o sea, se puede consumir y hacer uso de forma totalmente a partir de los criterios éticos de nuestra economía que estamos planteando. También la parte de financiación existe dentro de la economía social y solidaria. Existen los bancos de cooperativos, existen también las finanzas alternativas, la banca ética, acá hay ayudas reintegrables a partir de la banca ética o fundaciones éticas, fondos rotatorios, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos que existen los diferentes recursos en los que podemos desarrollar nuestra vida a partir de digamos, la producción, el intercambio, el consumo, financiación y la creación, digamos, dentro de la economía social y solidaria. Entonces, vemos que la economía social y solidaria no es, digamos, una sola teoría, sino es una herramienta de transformación social real, práctica, en la que vamos a ir ahora durante la ponencia viendo experiencias reales y herramientas reales para llevarlas a la práctica, ¿vale? Así que no sé si tenéis alguna pregunta o duda en esta parte o sigo con la ponencia, ¿vale? Me decís. Vamos muy bien, Romina. Creo que la introducción que nos haces nos está ayudando a entender este marco de cómo miran ustedes la economía social. Yo creo que podemos continuar con la parte de la intercooperación como herramienta. Perfecto. Entonces, la intercooperación como herramienta, ¿vale? Acá me gustaría ir concretando algún tipo de experiencias y redes en las que vamos colaborando y construimos de forma colectiva la economía social y solidaria. Como decía, podemos decir economía social y solidaria, ¿vale? La economía social aquí en España tiene una ley, que es la 5/2011, en la que encuadra diferentes formas jurídicas, es decir, que están avaladas, marcó esta ley, ¿sí? Entonces tienen diferentes beneficios, digamos, impositivos, etcétera, que permite, digamos, una protección. También tenemos que entender que las cooperativas, que es una forma jurídica de la ley de economía social, también tiene, digamos, está, digamos, protegida o dentro de la Constitución española. También para entender que hay, digamos, un incentivo o una promoción de la economía social. Y hoy por hoy, a partir de la nueva legislatura, hay un Ministerio de Trabajo y Economía Social. Entonces, se puede empezar a oír más de la economía social, que dialoga también, como decía, con la economía social y solidaria, como les decía anteriormente. También tenemos, para empezar un poco a hablar de redes, tenemos la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, aquí en España, que es una entidad estatal, que tiene hasta 43.000 entidades que son parte, que emplean directamente o indirectamente a 1.8 millones de personas, facturan hasta 150.000 millones de euros, entonces equivale al 10 al 12% del PIB español. Entonces también es interesante saber que la economía social no es una anécdota, sino es, digamos, una economía real, ¿no? Que tiene su peso dentro de la economía. Y como decíamos, Economistas Sin Fronteras es parte de REAS. REAS es la Red de Economía Alternativa y Solidaria en el Estado español, que tiene 18 redes, 14 territoriales, 4 sectoriales, que ahora les voy a hacer especificidad de cada una. Agrupa más de 500 entidades y empresas. Somos 47.000 personas que participan, 13.000 personas trabajando en jornada completa y son ingresos anuales de 585.000 millones de euros, ¿no? Sí, eso creo que no me equivoqué por cualquier cosa. Entonces, las acciones también de REAS es hacer incidencia social y política, fortalecer el trabajo en red y consolidar instrumentos comunes. Entonces, REAS es una herramienta, digamos, de política, ¿no? Que hace esta incidencia y da la visibilidad de esta economía, ¿no? Como decía, la economía social y solidaria va un poco más que la economía social,
porque no solo se fija en las formas jurídicas, sino tiene en cuenta aquellos proyectos e iniciativas que pueden ser personas autónomas que no se consideran economía social dentro de la ley, pero sí trabajan, se emplean dentro de los marcos de la economía social y solidaria, llevando a cabo los principios, son parte también de esta forma de hacer economía, ¿sí? Como le decía, REAS tiene 14 territoriales, 4 sectoriales. Territoriales estamos hablando de REAS, digamos, Madrid, REAS Galicia, por las comunidades autónomas, y también 4 redes sectoriales en las que, digamos, se trabajan de forma concreta AERES, que es la red de recuperadores de la economía social y solidaria, las mesas de finanzas éticas, donde existen diferentes iniciativas de financiación con criterios, es decir, la banca ética. La banca ética es una herramienta interesante que tienen 2 bancas aquí en España, que es una FIARE y otra Stridos, donde, digamos, en vez de ir a la banca tradicional, se puede, digamos, conseguir financiación o invertir dentro de estas bancas donde son transparentes, donde si nos metemos en su web podemos ver la transparencia del uso del dinero y los ahorros que tenemos allí. COP57, que es una herramienta de servicios financieros para entidades de la economía social y solidaria, que es una cooperativa, y CAES, que es una aseguradora bajo los principios de economía social y solidaria. También tenemos la Unión de Renovables y la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Así que como vemos, como decía antes, ¿no?, que la economía social y solidaria no solo es ambiental, sino que está en todas las partes desde la creación hasta, digamos, la financiación. Y aquí me gustaría contaros una herramienta también que es política y estratégica dentro de la economía social y solidaria, creemos nosotras, que son los mercados sociales. No sé si allí tienen mercados sociales en vuestros territorios, pero creemos que es una red imprescindible en cualquier territorio para, digamos, una herramienta de sensibilización y una herramienta política para poder elegir cómo quiero, digamos, consumir, producir, distribuir productos y servicios que tengan criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios, ¿no? Como decía, ¿no?, que es una herramienta política, ¿no?, el consumo. Tenemos que también entender que el consumo local lo que permite es incentivar el desarrollo local, ¿no? Si nosotros consumimos en nuestro territorio, se quedará hasta el 45% de ese dinero en nuestro territorio. En cambio, si seguimos consumiendo en grandes superficies, se queda solo el 15%. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los mercados sociales son espacios de intercambio que se promocionan el valor local, ¿no? Que podemos, digamos, entendemos que el consumo es un acto colectivo e individual y que los mercados sociales existen para la intercooperación, ¿no? Y se trabaja desde los principios de economía social y solidaria. Entonces, saber que si vamos a, digamos, tanto a consumir, a producir, nosotras también ver qué decisión estamos tomando frente al consumo, ¿sí? Entonces hay que recuperar esa palabra que es el mercado, que son los espacios que conocíamos toda la vida, y pensar a consumir de forma local, ¿no? Y con ciertos criterios. Entonces, los mercados sociales acá nacieron con el objetivo de cubrir una parte significativa de las necesidades de sus participantes dentro de la red, desconectar la economía solidaria de la economía capitalista. Entonces, si ahora les voy a contar el mercado social, por ejemplo, de Madrid, tenemos desde dentistas, desarrolladores web, el tema de indumentaria, consultorías, gestorías, o sea, nos podemos abastecer nuestras necesidades a partir de empresas que lo están haciendo a partir de criterios éticos, ¿no? Entonces, si pensamos cuál es la diferencia entre un mercado social y un mercado convencional, como dice el cuadro, podemos tener en cuenta que los mercados sociales se organizan a partir de asambleas, es decir, de forma democrática, participativa, y no dependen de allí de muchas veces la puesta de precios, ¿no? También con el diálogo directo con los productores y consumidores. Y en cambio, el mercado convencional está dirigido por los agentes que más dinero y poder tienen. Los consumidores o quienes intervienen son las mismas unidades, ¿no? Empresas, colectivos. El tema es desde dónde y desde cuáles criterios se realizan. ¿Cuáles son los principios rectores? La economía social y solidaria es la intercooperación, como decía antes, ¿no? Ante la competencia.
satisfacer las necesidades, pero teniendo en cuenta los límites planetarios, ¿no? Los recursos que estamos utilizando, ¿no? También, siempre llegamos, ¿es necesario consumir tomate todo el año? Por lo menos aquí no. O sea, ¿por qué? Porque también está la estacionalidad. En cambio, en los mercados convencionales, los agentes buscan maximizar sus beneficios sin importar las limitaciones planetarias ni los recursos. Los agentes siempre operan de manera racional y única forma, ¿no? La mano invisible del mercado, si pensamos en las teorías económicas. Entonces, tener en cuenta que el consumo es una decisión política y cuando estoy consumiendo o mismo cuando quiero emprender, que vamos a ver más tarde, cómo lo quiero hacer, ¿no? Entonces también en el mercado social, como decía antes, son experiencias donde también se trabajó mucho acá con los movimientos sociales, también la producción y consumo responsable, entonces eso es como un diagrama un poco del funcionamiento. Junto al mercado social tenemos el balance social, que son nuestra auditoría social, ¿no? Que es un proceso de autoevaluación que se valora de forma sistemática y objetiva, periódica, los 6 principios de la economía social y solidaria, ¿no? El balance social es una herramienta que se hace tanto a nivel territorial como a nivel estatal aquí en España, que comenzó hace, no me acuerdo precisamente, se me fue el año, y se hacen de 2 formas, uno corto y otro, se hacen bianuales y anuales, ¿no? Uno más corto y otro más largo, pero siempre se están viendo cómo nuestras empresas y nuestras entidades llevan a cabo los principios de la economía social y solidaria. ¿Esto qué es? Esto permite visibilizar y reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y también para, digamos, sensibilizar a otras entidades que por ahí no conocen la economía social y solidaria, y es un sello, digamos, que permite mostrar que se está haciendo otra economía desde el interior hacia el exterior de nuestras entidades. Entonces, y a esta forma de reflexionar y de ver que el balance social es un documento, digamos, también abierto, permite conocer cómo otras entidades y empresas lo están haciendo, o sea, seguimos pensando en esa intercooperación, en esa solidaridad, y permite también ver qué mejoras entre todas podemos ir haciendo de acuerdo a los resultados, ¿no? Entonces decimos que es una herramienta de gestión interna, de autoevaluación, identificar y reflexionar sobre las propias prácticas que estamos haciendo y sobre otras entidades cómo lo están haciendo, evaluar el impacto social y ambiental que estamos teniendo al evaluar estos principios de cooperación, de equidad, de trabajo, etcétera, conocer otras prácticas y maneras de gestionar el negocio, identificar los principales logros y retos, como veían, como les mostraba antes, esa etiqueta que está allí abajo permite la evaluación de las entidades y tomar, y los retos son qué otros retos me tengo que proponer para otro año para seguir mejorando, ¿no? Y estas etiquetas, si entran en la página web de Economistas Sin Fronteras, van a ver que están todos los balances sociales de todos los años que venimos haciendo. Así que es como interesante porque vamos viendo la evolución que vamos teniendo como entidad y cómo vamos llevando a cabo estos principios de economía social y solidaria. También apoya el intercambio de conocimientos. Necesitamos que la economía social sea más visible que nunca, entonces comunicar estas prácticas, ¿no? De tanto internas como externas permiten una visibilidad y un acceso a otras entidades que saben que lo están haciendo con impacto social, ambiental, con enfoque de género, también sumarse a esta forma de hacer economía y así seguir tejiendo esta red de intercooperación, esta red que da lugar a un mercado social, que da lugar a una visibilidad mayor de la economía social y solidaria, ¿sí? Ahí tienen el balance social, les compartí el balance social que acaba de salir, que es, todos los años tenemos una campaña, ¿no? Este año fue la salida de la ES en red por el tema del confinamiento, como sabemos, y fue muy interesante porque algunos resultados que se vieron durante esta primera, digamos, etapa de la pandemia aquí en España, donde estuvimos bastante confinados durante la primera parte del año, y ahora es como rara la situación, cómo salieron bastantes iniciativas locales, cómo hicieron aplicaciones, digamos, online para generar intercooperación entre los proyectos, entre las personas consumidoras, cómo también la red permitió que haya personas que no podían moverse, otras personas podían, digamos, ayudarlas, y muchos textos, digamos, y recursos
para poder acompañarnos, ¿no? También desde el ocio, ¿no? El Mercado Social de Madrid precisamente dio muchas alternativas para, digamos, ocio online durante el confinamiento. Y, por ejemplo, unos resultados del 2020, resultados cerca de 500 entidades que lo hicieron, más de 20.000 personas y participaron también 180.000 asociados ahí dentro de la economía social y solidaria, 15.000 personas trabajadoras dentro de la misma, 25.000 personas voluntarias, ¿no? Y el mercado social, como les decía antes, este balance social es a nivel estatal, donde están las redes regionales que les mencionaba anteriormente, ¿sí? Y a unos, digamos, resultados interesantes, por ejemplo, relacionados al principio de equidad, se puede ver que el 61% de las mujeres de la economía social y solidaria ocupan puestos de responsabilidad. Entonces, si lo llevamos, por ejemplo, con la economía convencional, vemos seguramente una gran diferencia si hacemos un análisis de las empresas de la economía convencional. 81% de las entidades de la economía solidaria promueven el lenguaje inclusivo. También tener en cuenta que 1.6 sobre el 1 entre el salario, la diferencia que hay entre el salario más alto y más bajo dentro de la economía social y solidaria. Diferente a lo que sucede en la economía convencional, que el salario de una persona ejecutiva no tiene nada que ver con una persona, digamos, por debajo de la misma. Entonces, es empezar a darle números y consistencias a esta forma de dar economía. El balance social es una herramienta, digamos, concreta, auditoría social, que permite visibilizar que es real, digamos, los principios, cómo se están llevando a cabo, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta respecto a esto de las redes, si fui muy rápido, si sigo, continúo un poquito más y ya vamos a las preguntas finales. Hola Romina, pues creo que vamos con muy buen tiempo. He estado tomando varias notas a modo de crear un resumen al final de tu ponencia y también tengo unas preguntas, pero no me quiero adelantar y me gustaría mejor que, si gustas, terminar la ponencia y comenzar ya este espacio de diálogo. Perfecto. Entonces ahora me gustaría contarles esto que vemos en las redes, al fin y al cabo es a través de proyectos, ¿no? Que quieren emplearse, autoemplearse dentro de la economía social y solidaria. Entonces, desde Economistas Sin Fronteras, desde el área de Economía Social y Solidaria, desde el año 2004 venimos acompañando a personas emprendedoras con sus iniciativas de emprendimiento y así poder lograr, digamos, proyectos que tengan un impacto positivo, ¿no? Entonces, nosotros también creamos acompañamos proyectos que quieran, digamos, como decimos, satisfacer necesidades, ¿no? Pero no crear nuevas, ¿no? Hablamos mucho ahí del economista Max Smith, ¿no? Que cuando acompañamos a proyectos que diseñan su propuesta de valor, decimos, bueno, ¿qué necesidad está satisfaciendo? Como no estamos generando como el marketing convencional que dicen, nuevas necesidades, no, las necesidades a lo largo de la humanidad siempre fueron las mismas, entonces entender que vamos a ser satisfactores de satisfacer esas mismas necesidades, ¿vale? Entonces tenemos, digamos, itinerarios de trabajo para acompañar y incentivamos el empoderamiento y la autonomía de personas, colectivos y organizaciones locales, incentivamos la cooperación frente a la competencia, tenemos un carácter fundamental no lucrativo cuando acompañamos los proyectos, el compromiso con el entorno, respeto del medio ambiente, articulación con los mercados sociales, es decir, que cuando acompañamos proyectos que se van poniendo en marcha, digamos, también intentamos incorporarlos al mercado social de nuestro territorio. También las personas por encima de los recursos financieros, es decir, analizamos mucho la viabilidad económica y tenemos nuestras herramientas para ello. También entender que trabajamos con el enfoque de género, desarrollamos también las habilidades personales, el empoderamiento digital y el enfoque colaborativo, ¿no? Como decía antes. Y fomento la participación ciudadana en el tejido social. Siempre decimos, cuando trabajamos, nosotros tenemos una herramienta, el Canvas que lo conocerán algunas o algunos. Nuestro Canvas, digamos, tiene como este enfoque el Canvas lo que nos permite es desarrollar o empezar a dibujar nuestra idea de negocio. Entonces, nuestro Canvas decimos que lo hackeamos al Canvas convencional, poniéndole preguntas desde el enfoque de género, desde, digamos, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social. Entonces, siempre que vamos asesorando los proyectos, trabajamos con esta herramienta en la cual permite, digamos, ir introduciendo estos principios y valores que les contaba anteriormente. Entonces, tenemos, digamos, siempre trabajamos de forma colectiva y grupal, tenemos píldoras formativas que son, digamos, con una metodología más cercana, que terminan siendo asesorías grupales.
donde trabajamos diferentes temáticas como es si es autodiagnóstico, el desarrollo, digamos, aprendizaje de las TICs, que tan importantes son de la tecnología, alternativas para la financiación de tu negocio, usando como contaba antes, las financiaciones, digamos, desde la economía social y solidaria y teniendo en cuenta qué servicios de financiación vas a elegir, el estudio de viabilidad económica para la puesta en marcha del negocio, los primeros trámites que son tan importantes en el momento de emprender y esto, como decía, ¿no? El Canvas, el primer paso, ¿no? Entonces, en vez de trabajar con el Canvas tradicional, trabajamos con nuestro Canvas que lo van a encontrar en nuestra página web en la parte de herramientas, ¿sí? Una metodología nueva que empezamos en este año tan extraño, este año habíamos puesto en marcha las comunidades de aprendizaje social. En su momento comenzamos con encuentros semanales o quincenales donde las personas venían a trabajar un tema particular de su proyecto de emprendimiento y no solo nosotras dábamos la formación, sino también las personas que venían a emprender daban formación, así podían, digamos, también desarrollar sus habilidades y conocimientos dentro de ese espacio, ¿no? Que tan importante es también el momento de expresarnos. Y cada semana o cada quincenal se trabaja un tema específico y luego las personas se quedan trabajando in situ en nuestras oficinas para hacer esa parte de networking e intercambio entre diferentes proyectos. Ahí les puse más información para que vean cómo es la metodología y las reconfiguramos a partir del confinamiento desde casa, que también nos toca estar desde casa todavía. Nos encontramos de forma mensual o quincenal, como les decía, o semanal, pero ahora estamos haciendo, digamos, quincenalmente, donde trabajamos una temática también con una charla inspiradora o presentamos una herramienta particular, también teniendo en cuenta las personas que están asistiendo a esos espacios a demanda y a necesidades que están necesitando. Entonces, es un proceso, como decía antes, de trabajo colectivo y más, digamos, enfocado a las necesidades del emprendimiento. También hacemos asesoramiento personalizado de formato, decimos, más artesanal, ¿no? Donde una vez que estás desarrollando tu negocio y creemos que hayas venido a ciertas cantidades de formaciones grupales, porque creemos que la formación grupal es donde realmente también se trabaja esas inquietudes que son las mismas muchas veces para todas y todos. Hacemos el personalizado donde vemos la viabilidad económica de forma puntual, ¿no? Donde vemos el umbral de rentabilidad también del proyecto. También tenemos en la parte de la cooperadora, que es un itinerario formativo, que es a lo largo de un mes, lo hacemos 1 o 2 veces al año, y se trabaja, digamos, con charlas inspiracionales de experiencias que ya están puestas en marcha, donde las personas pueden, tanto depende de las circunstancias de la pandemia, ¿no? Pero este año lo hicimos online, donde las iniciativas vienen, cuentan su experiencia sobre alguna temática particular. La primera es la propuesta de valor, la otra es cómo fueron la financiación, los retos a futuro que tienen, cómo sacaron la viabilidad económica, cómo hicieron la comunicación proyecto. Entonces, cada iniciativa cuenta su experiencia relacionada a un tema, siempre cuando queremos emprender, siempre es del enfoque de la economía solidaria. Entonces, permite trabajar una idea, y permite trabajar un tema a cada encuentro y conocer herramientas particulares para ese tema, ¿no? Y luego tenemos los impulsos, que son nuestro espacio de networking, en los cuales podemos, digamos, trabajamos una temática y después hacemos diferentes dinámicas y actividades para que las personas y proyectos puedan conocerse y ver cómo puede ser un espacio de intercooperación, ¿no? Donde no solo quede en ese espacio de esas 2 horas, 3 horas o 4 horas, sino que esas relaciones de conocimiento puedan continuar más allá de la existencia nuestra de Economistas Sin Fronteras, ¿sí? Entonces, creación de redes y colaboraciones incentivamos, empoderamiento de nuevas tecnologías, creemos que es súper importante y más que nada con este nuevo escenario que tenemos. La revisión económica de la actividad de forma constante también creemos que es necesario, teniendo en cuenta la estacionalidad, cómo va cambiando, digamos, los proyectos, porque creemos que las personas no somos lineales, sino somos circulares, entonces también es importante tanto la revisión de la idea. Y cómo podemos ir incorporando también de a poco estos principios de la economía social y solidaria en nuestros proyectos económicos, ¿sí? Entonces, como buenas prácticas de la economía social y solidaria, para contarles y que después googleen así interesantemente, sería, por ejemplo, a nivel, digamos, estatales, tenemos la Coordinadora de Comercio Justo, Somos Conexión, que es una cooperativa en la cual somos socias y es el mismo servicio de Telecom, Vodafone o Movistar, pero es a partir de una cooperativa, entonces el trato es mucho más cercano, somos nosotras quienes decidimos
ciertas decisiones estratégicas de empresas en la asamblea. También tenemos Travensol, que es una cooperativa, digamos, de vivienda. Tenemos La Marea o El Salto, que son actividades, son, digamos, medios independientes económicos en los cuales la publicidad no son, digamos, desde la parte de la economía hegemónica, sino, digamos, somos personas que vamos aportando económicamente esos proyectos que se sostienen y poder tener información, digamos, de forma más democrática. El Árbol del Pan, que es una iniciativa de pan, harinas y bizcochos, digamos, a partir de la economía social y solidaria. La Pájara, que es una ciclomensajería, que la verdad, si pueden buscar La Pájara como ciclomensajería, son las personas que están llevando a cabo esto de derechos, radios por derechos, que, digamos, es la contraposición de Globo o de Deliveroo, que tanto están haciendo a nivel global, la precarización de esta economía, y son unos compañeros, la verdad, que hacen los mismos trabajos, pero de forma digna, donde tienen una nómina digna, donde se les paga por el trabajo que están haciendo, y tienen los seguros y no tienen relaciones, digamos, ocultas contractuales. Y la OSA Cooperativa es una iniciativa que está saliendo ahora en Madrid, precisamente, que es un supermercado cooperativo que está tomado de unidad de Nueva York, en Brooklyn, y otra en París, donde somos socias cooperativistas y tenemos, digamos, se abaratan los costos de los productos porque vamos a hacer horas, 3 a 4 horas mensuales, las socias, salvo trabajos específicos, no hay personas contratadas, pero esto nos permite poder tener acceso a los productos de forma más económica para todos. También está el Fairphone aquí en Europa, que es un teléfono, digamos, contra la obsolescencia programada, que está, digamos, hecho de materiales reciclables, traficantes de sueños, Catatrack, editoriales y librerías, digamos, que promueven otra forma editorial, etcétera, ¿no? Entonces, si pueden ir googleando, están los mercados sociales, como les decía antes, y ahí son, digamos, experiencias reales de otros proyectos, tanto también existe una de dentistas, existe desarrolladoras web, como les contaba, gestorías, productos de limpieza, y tantos otros proyectos y productos, proyectos y servicios que se generan, ¿no?, empleando y desde ideas, desde cooperativismo, asociaciones con actividad económica, etcétera, de formas jurídicas de la economía social, o proyectos de iniciativas, como son los grupos de consumo en cada barrio, que digamos, promueven otra forma de hacer economía, sin una economía especulativa, y una economía que tiene impacto positivo en la comunidad y que respeta, digamos, la sostenibilidad ambiental. Entonces, algunas reflexiones que me gustaría dejar es, desde la economía social y solidaria, es trabajar más con otras corrientes, las economías transformadoras, esto es la economía cooperativista o la economía social o la economía, digamos, feminista, la economía de los comunes, empezar a conocer otras economías que también, digamos, transforman y van hacia una economía justa y justicia social. Ser referentes en el aterrizaje de la Agenda 2030, ¿no? Tener en cuenta que somos una herramienta que puede llevar a cabo estos objetivos. Ser un agente primordial del desarrollo local, que lo somos. Incidir sobre sectores estratégicos, ¿no? La alimentación, la industria de las telecomunicaciones, energía. No quiero nombrar también a Soma Energía, que es una cooperativa a nivel estatal que promueve la energía renovable, entonces también es una cooperativa que somos socias, y tengo esa luz en mi casa en vez de pagar una multinacional por la energía, ¿no? Como les contaba, son comunicación, que en vez de internet por Movistar o telefonía, contrato a ellos. Entonces, sé por lo menos que las personas que están empleadas o las decisiones que están tomando tienen cierto respeto y coherencia con mis principios. Promover más la intercooperación, atraer a otras empresas que trabajan bajo estos parámetros, o les gustaría. Conseguir un relevo generacional. Es importante esto de la participación de las personas jóvenes dentro de esta economía, ¿no? Dándose cuenta que se puede hacer economía de otra forma, donde hay otras cosas que no es el fin último, la rentabilidad económica, sino la sostenibilidad del medio ambiente, ¿no? Para poder tener una vida digna, ¿no? Una vida que valga la pena ser vivida, como dice Amaya Pérez Orozco, ¿no? Incorporar esto de la economía feminista en nuestro quehacer de la economía, ser sujetos políticos y decidir a quiénes y cómo consumimos. Entonces, es importante poder incorporar y comenzar a incorporar todo este marco teórico, pero llevar a la práctica, que seguramente tanto práctica hacéis vosotras y vosotros en vuestros territorios, tanto a la academia como a la práctica, digamos, territorial, y sensibilizando a aquellas personas, ¿no? Siempre digo, no se puede ir por todo, pero de pequeños pasos permiten ir, digamos, sensibilizando y ir tomando conciencia que hay otra forma de hacerlo, ¿no?
y conseguir alcanzar una de las propuestas que programa la Plataforma por la Democracia Económica, que aquí hay una asociación, Plataforma de Democracia Económica, en torno a la condición de concesión de ayudas económicas a empresas, a las empresas que cumplan criterios sociales, ambientales y modificar la ley de concurso para facilitar acceso a la compra y empresas trabajadoras frente a fondos de inversión extranjeros. Es decir, aquí hay una directiva también a nivel europeo que se llama la contratación pública responsable y también que hace valer, ¿no?, qué empresa está contratando desde las instituciones públicas y poner en valor el trabajo que hacen desde la economía social solidaria, estas empresas para acceder a mejores, digamos, servicios y mejores contratos de contratación pública bajo criterios éticos en donde, digamos, sea respetado la vida de las personas, ¿no? Así que ahí les dejo unas bibliografías para seguir profundizando. Perdonen si fui muy rápido y cualquier cosa tienen mi contacto y si no, también Ramiro las puede poner en contacto conmigo sin problema, dudas, preguntas y seguir profundizando algunos temas porque como vemos esto es un pantallazo muy rápido de esta forma de hacer economía, ¿sí? Así que muchas gracias. Gracias a ti, Romina, por toda esta ponencia tan completa, tan diversa que nos has compartido. Tenemos pues personas que han estado al pendiente de la presentación. Pues muchísimas gracias a Eneida Labra, gracias Tana Muñoz por estar participando en esta segunda jornada de la Semana Regional. Luis Alberto Nava, él concuerda en que tenemos que dar mayor visibilidad a la economía social y solidaria. Tania Muñoz, nosotros aquí en la Universidad Loyola tenemos una experiencia muy similar a lo que comentas con el mercado social. Le llamamos nosotros tianguis solidario urbano. En general aquí en México veo que a estos espacios físicos o virtuales tendemos a llamarles como mercados solidarios, tianguis solidarios, mercados alternativos, pero esto que nos compartes tiene toda la similitud del formato que nos comentas. Alexa Flores, pues nos da los buenos días. Gracias a Flor también comenta que ha sido excelente el contenido. Tania Muñoz repite que ha sido muy interesante, al igual que Alice Chávez, ha sido muy interesante y gracias por la ponencia. Nos quedan algunos minutos, pero quiero hacer 3 preguntas, Romina, si me lo permites. Antes, pues hacer un resumen breve de lo que hemos estado escuchando contigo. Muy interesante el tema de la economía rosquilla, cómo la afectación del entorno pues se da a partir de la actividad humana y que a veces en economía social también hablamos mucho del protagonismo de la persona en el centro de la empresa, pero ese protagonismo pues no significa estar absolutamente por encima del resto de los recursos en nuestro entorno. Entonces, a mí me encantó el inicio de la economía rosquilla. Aquí, como te decía, en México llamamos mercados solidarios a estos mercados sociales que nos cuentas. Me gusta esta idea de que la economía social y solidaria dialoga con otras economías y no es una economía de confrontación con quienes no precisamente comulgan todavía con esos principios y valores. Me gusta la idea de que se equilibra la rentabilidad con la ética. Muy interesante este círculo de Carlos Ascunce, si lo mencioné bien, este círculo Sí. que nos pusiste donde sí hay la economía social, porque nos ayuda mucho a entender cómo se llega a un consumo más responsable. A veces queremos llegar a este gran resultado donde tengamos hábitos mejores para nuestro entorno, pero este círculo nos va diciendo desde la creación y la producción cómo tú puedes llegar a la parte del consumo. Y bueno, la REAS es un gran ejemplo de intercooperatividad en España. Muy útil la diferencia que pones entre mercado social y el mercado convencional. Entonces, ese es a modo el resumen de lo que tomé, una parte nada más porque ha sido una ponencia muy completa y pues a la gente que lo quiera tener en sus correos electrónicos se la compartiremos. Yo quisiera rápido hacerte 3 preguntas, Romina, si podemos hacerlo. Mi primera pregunta tiene que ver con si nos puedes dar algunas ideas sobre cómo llevan a cabo ustedes estos procesos de selección de la gente que quiere emprender. Hay algunos criterios muy esenciales, especiales para poder definir o pues son siempre convocatorias abiertas
a estos programas formativos que ustedes manejan. ¿Qué nos puedes contar un poco de eso? Vale, te cuento de eso. ¿Son 3 preguntas o eso solo? Y voy Sí, si quieres, te las enlisto. La primera es eso, el tema Sí. del proceso de selección de estos beneficiarios o estas personas Mm. emprendedoras. Lo segundo, pues, ¿cómo les ha ido en la experiencia motivacional de los emprendedores? Aquí en México hemos trabajado mucho, pues, programas de formación, pero pues tenemos problemas de deserción, gente que no termina los procesos, se desmotiva muy rápido, son personas que, pues por algunas circunstancias o varias, diría yo, no terminan estas capacitaciones y optan pues emplearse en otra cosa. Entonces, a veces, ¿cómo mantener esta motivación en un proceso de aprendizaje que tal vez no sea tan corto, sino que pues implica una mayor inversión de tiempo en meses o un año al menos? Y la última pregunta, pues igual todo tiene que ver con esto de las personas emprendedoras. ¿Cómo, si a ustedes les ha tocado lidiar con este público más juvenil, tal vez entre universitario, entre unos 18 y 21 años, que cuando, al menos aquí en la experiencia de la Loyola, hemos intentado mucho promoverles el desarrollo de emprendimientos cooperativos desde la economía social, pero es un público, una generación que busca resultados muy rápidos, que pues incluso piensa mucho en el tema de emigrar a otro estado, a otra ciudad, a otro país, se va de Acapulco y empezamos a quedarnos pues personas de otra edad mayor en el municipio. Y entonces tenemos esta fuga de jóvenes que no están emprendiendo, buscan pues otras experiencias de vida, o pues no están dispuestos a invertir tanto en emprender, sino pues buscan aquellos puestos con grandes sueldos. Esas son las 3 preguntas. Sí, me encantan las 3 preguntas. Las voy a hacer todas de forma conjunta. De acuerdo. Después, hago una nota mental de algo del balance social que me gustaría también dejaros. El tema de nosotras, nuestros proyectos suelen, digamos, ser un itinerario que, como decía, ¿no? Son, digamos, las personas entran por algunas de las vías como la cooperadora o las píldoras formativas que damos desde viabilidad económica, digamos, desde lo que es la financiación o lo que es la idea de negocio o lo que es generar un canvas y desarrollar tu propuesta de valor, etcétera. O la cooperadora, ¿vale? La cooperadora sí hacemos una selección. Aquellas personas que tienen que venir a la cooperadora tienen que tener su idea ya en marcha, ¿vale? Aquellas personas que no tienen su idea en marcha siempre suelen entrar por diferentes acciones que vamos haciendo, ¿no? Como decía antes, las CEPs o las píldoras formativas, etcétera. ¿Qué pasa con eso? No es que hacemos una selección. Las personas, digamos, de acuerdo a cómo les vamos, digamos, entre comillas, exigiendo o acompañando, o mismo se dan cuenta que no es un momento de emprendimiento. Es verdad que nosotras no alentamos el emprendimiento. Nosotros no queremos que las gentes usen el emprendimiento como su inserción al mercado laboral, si realmente no es lo que desean, ¿no? Porque también sabemos que hoy por hoy la economía convencional alienta un emprendimiento, como bien vos decías, ahí tomo de los jóvenes, veloz, instantáneo. Entonces, nosotras no creemos en ese emprendimiento, entendemos, como decíamos, hacemos un asesoramiento artesanal donde vamos viendo paso por paso realmente el emprendimiento a dónde va, hacia dónde se va a dirigir y que, digamos, cumpla ciertos criterios, pero que también tenga en cuenta a la persona, porque muchas veces también se supone, al analizar la viabilidad económica, nos damos cuenta que la persona emprendedora se autoexplota para hacer viable ese proyecto. Entonces decimos, ¿cuánto tiempo vas a poder trabajar 12 horas? No, eso no es viable económicamente. Entonces, hay que revisar ahí la propuesta de valor y el proyecto que quieres hacer. Entonces, en todo ese proceso que vamos acompañando en las diferentes acciones formativas e itinerarios, nos damos cuenta que no hay que hacer selección, sino que las personas que quieren realmente sacar adelante ese proyecto lo van a ir haciendo, ¿vale? También es verdad que nosotros incentivamos siempre, como te contaba, nuestras acciones formativas a un proyectos colectivos, que decimos como
contrario al incentivo, digamos, que hace la economía convencional, donde genera que las personas quieran emprender por sí solas y mencionar que si sos exitosa o exitoso de forma individual, y si no pongamos ahí el enfoque de género, porque la economía convencional no lo tiene. Si buscamos en Google que es emprendedora, una persona con traje, hombre, con un maletín. Entonces, nosotros vamos contra esa misma idea. Entonces, incentivamos proyectos colectivos porque creemos que la red es la que realmente va a potenciar a sacar ese proyecto adelante. No es que no hay proyectos individuales, sino también en los proyectos individuales incentivamos a la intercooperación en diferentes acciones del proyecto. Y también incentivamos una herramienta al momento de emprender, en muchas formaciones, el autodiagnóstico. Hacemos un pre-canvas, en donde la persona puede ver realmente si su proyecto es viable de acuerdo a su formación, conocimientos, habilidades, redes, experiencia previa de empleo, etcétera. Entonces, para ver si realmente está emprendiendo con sentido, entre comillas, o sin sentido. No me voy a poner un restaurante en la Sierra de Madrid o en vuestro territorio cuando no tengo ni idea ni cocinar mexicano ni de cocinar algo. Entonces, aunque esté muy, porque pasa que hay también, llegando al ejemplo de jóvenes, muchos jóvenes quieren emprender en ciertos ámbitos, pero si tengo los conocimientos y habilidades para esos ámbitos, guay, perfecto, pero si no los tengo, ¿qué pasa, no? Y es verdad que en los jóvenes que nosotros nos acercamos con un proyecto que tenemos laboratorio, que también se los podemos compartir luego. A ver, los proyectos que nosotras incentivamos con los jóvenes no son proyectos lucrativos. Siempre incentivamos que los proyectos que generen los jóvenes sean desde la territorialidad, que no es necesario que sean económicos. Entonces, ahí empezamos a incorporar estos principios y valores que queremos que trabajar, porque queremos que los jóvenes, hoy por ahí la salida que incentiva el sistema es el emprendimiento, pero también es darles herramientas para la inserción al mercado laboral por ahí convencional o mercado laboral de la economía social y solidaria. También les voy a dejar un dato de una universidad que tiene un proyecto muy interesante dentro de la economía social y solidaria que es la Universidad de Zaragoza, que después si querés, Ramiro, te puedo poner en contacto, que la verdad hacen un trabajo muy interesante con jóvenes universitarios, que hace un proyecto que se llama LabES, como LabES, así, Lab de laboratorio es de economía social. Y vienen hace bastante años trabajando con población universitaria en el incentivo de emprendimiento en la economía social en los diferentes ámbitos, tanto tecnológico como convencional, como si alguien se quiere poner una panadería, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy interesante eso desde el marco universitario. Y nosotros trabajamos, es verdad, el emprendimiento juvenil, pero más desde la comunidad. Y es eso que te decía en relación a la motivación. Nosotros no motivamos al emprendimiento como salida laboral, o sea, no incentivamos al emprendimiento. Lo que hacemos es el emprendimiento para aquellas personas que realmente quieran emprender, porque si emprendemos desde la necesidad, muchas veces no es el momento adecuado ni el recurso para volver a insertarnos, digamos, en el mercado laboral, porque no va a ser la solución. Y para terminar, una cosa del balance social, yo les conté el balance social que es de REAS, pero si buscan lo que es la economía del bien común o SANAS, son otras auditorías sociales que involucran de diferentes formas la economía social o empresas que empiezan, aunque sea, a tener un impacto positivo, digamos, dentro del territorio. No son ni mejores peores, son otros, por eso decía antes, ¿no? El diálogo tanto desde REAS o desde las economías con las diferentes herramientas que hay de auditoría social para comenzar a visibilizar que otra economía, por lo menos de la parte productiva empresarial, se puede empezar a tener. No sé si he respondido. Sí, pues coincido con lo que nos mencionas respecto pues a estos intereses, a estos ideales de este público más juvenil. Me parece también interesante ver cómo pues hay una lógica de no forzar los emprendimientos, no tratar de provocar pues aquello que en primera instancia el emprendedor es el que debe ya dar una evidencia de un avance, de un trabajo, de una idea concreta, y que ustedes, como dicen, esta forma tan artesanal de ir llevando paso a paso el trabajo para que ese modelo de negocio crezca. Yo te quiero agradecer mucho, Romina, por el tiempo que nos has dedicado. Entiendo que, pues, como en México, como en Madrid, pues el tiempo avanza y no te queremos detener más para que puedas tú terminar tus actividades.
Sin embargo, a nombre de la Universidad Loyola del Pacífico, de la gente que sigue en redes sociales a Economía Social Loyola, queremos darte las gracias por la ponencia, por el espacio, por la confianza de compartir tu contenido, de ayudarnos a entender la economía social desde esta forma, de esta perspectiva que tienen ustedes en España tan valiosa, y desear que esta no sea la última vez que colaboremos, que ojalá este momento en el que nos acercamos, preguntamos, oigan, ¿se puede? ¿Les gustaría participar? Y que esta pandemia pues sí ha tenido retos y dificultades, pero nos abrió esta posibilidad de ver y enlazarnos con gente en otras partes del mundo que tal vez en una condición normal no se nos hubiera ocurrido, y siempre todos nos mantenemos muy en nuestro territorio, y ahora podemos escuchar personas como tú y que también desde Madrid ustedes se enteren que existe Economía Social Loyola. Así que, Romina, si quisieras dar un mensaje de despedida, adelante. Muchas gracias a ustedes. Voy a hablar en latino, así, argentino mío, que no se me despega por suerte. La verdad, estamos muy ilusionados en Economistas de hacer esta colaboración con ustedes en la universidad y en estos espacios donde dan a conocer la economía social, que tanto nosotras tenemos que aprender también. Como decía, la economía social y solidaria toma mucho de la economía, digamos, popular latinoamericana, así que es un ida y vuelta de un Atlántico al otro. Y la verdad, como decías vos, Ramiro, que no sea una primera colaboración, que no sea la primera de muchas, así que seguimos en contacto. Cualquier, digamos, inquietud que tengan, duda, consulta, no duden en escribirme. Está mi mail en la presentación que puedes compartir con las personas que estén interesadas en tener el material. Hay bibliografía. Claro. Y es verdad que en una hora hay que hacer bastante resumido todo, en donde me quedan pinceladas de profundizar economía feminista, un poco más en los mercados sociales, herramientas, digamos, con más chicha, como decimos acá. Pero bueno, por lo menos generar esa inquietud para seguir profundizando en los próximos encuentros cosas más particulares. Así que muchas gracias a todas y a todos. Espero saber de ustedes pronto. Y Ramiro, seguimos en contacto y nuevamente gracias y perdón por el cambio de horarios y esas cosas. No hay cuidado. Bueno, pues buen día, gracias, Romina. Sí. Un día muy lindo y acá se va terminando. Buena tarde y buena noche para ti, Romina. Nos vemos pronto. Cuídate mucho y que todo salga excelente al rato. Gracias. Un placer. Chau, chau. Bueno, ya escuchamos a Romina Binocur con esta ponencia que nos ha hecho tan interesante sobre el trabajo de las redes REAS, sobre el mercado social, esta perspectiva que ellos tienen de cómo acompañar procesos de emprendimiento y esta visión que desde hace ya algunos años ha sido esta misma escuela española la que nos ha formado también a nosotros en Economía Social Loyola. Vamos a cerrar ya esta transmisión y les confirmo que la próxima, que es, tuvimos que hacer un cambio también por un tema de horarios allá en Madrid y adelantamos la ponencia de Economistas Sin Fronteras, porque antes estaba la mía, la de Tianguis Solidario Urbano, pero hicimos este cambio, bueno, aprovechando que me tocaba a mí hacer la ponencia, bueno, fue muy fácil hacer el ajuste y me estaré conectando nuevamente a las 12:30 de la tarde, así que tenemos pues unos 50 minutos para terminen de almorzar, terminemos el quehacer, lo que esté pendiente de la casa, y si tienen oportunidad, pues será un gusto que nos acompañen a partir de las 12:30 para que conozcan ahora el trabajo que hemos hecho en Acapulco con el Tianguis Solidario Urbano a 3 años de estas experiencias. Y hoy mismo a las 5 de la tarde tenemos un taller llamado Estrategias de Mercadotecnia para Puntos de Venta Físicos y Online, a cargo del maestro Miguel Alejandro Acevedo Suástegui. Es un taller, no es una ponencia como esta, sino lo que buscamos es ofrecerles herramientas para mejorar sus proyectos de negocio. Y pues ya en el chat ustedes vieron que puse ahí el enlace, la liga, para que ustedes se conecten a este formulario y lo llenen. Recuerden que estamos otorgando constancias por cada actividad, por cada transmisión. Si ustedes vieron esta y al rato ven a las 2:30 la del Tianguis y luego participan en el taller,
son 3 constancias las que tendrían. No es una constancia por toda la semana, es una constancia por evento. Si durante toda la semana se conectaron a una transmisión, es una constancia la que recibirán. Si se conectaron a 10 o 15 transmisiones, son 15 constancias las que van a tener, pero serán enviadas por correo electrónico la próxima semana en formato PDF. Entonces, busquen ahí en el chat y acabo de poner el formulario. Llénenos, son 7 preguntas muy rápidas y pues de esa manera nosotros vamos a poder cotejar de que sí estuvieron en esta ponencia. Pues muchas gracias a Tania, Alexa, a todas las personas que han estado aquí viendo la transmisión. Nos vemos entonces en un ratito a las 12:30. Muchísimas gracias por haber estado con esta ponencia que pues tuvo mayor duración porque era importante escuchar todo esto que Romina nos presentó. Muchísimas gracias. Yo soy Ramiro Acevedo y recuerden hacer economía